Bienvenidos a nuestro programa, hermanos. En esta tercera meditación sobre la vida llena del Espíritu Santo, continuamos tratando con la vida de Saúl específicamente. En nuestra última meditación vimos cómo Dios escoge, podríamos decir casi como a regañadientes a Saúl para ser el primer rey humano de Israel. Y es claro que lo primero que Dios quiere que Samuel, el profeta que ha comisionado a Saúl para ser rey, haga es que lo unja con aceite simbólicamente, señalando la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que desciende sobre Saúl para capacitarlo sobrenaturalmente, para que él lleve a cabo las obras de Dios como rey sobre Israel. De nuevo, es importante señalar esta idea de que Saúl era un hombre extremadamente imperfecto. Vamos a ver más adelante muchas manifestaciones de esa imperfección en el carácter de Saúl. Sin embargo, Dios lo escogió a él e hizo morar su espíritu sobre Saúl. Y es importante que entendamos esto, que para vivir una vida llena del Espíritu Santo no tenemos que ser perfectos. Una de las cosas que mucha gente no entiende es que los hijos de Dios no somos perfectos, que Dios escoge vasijas de barro, escoge gente imperfecta para llevar a cabo su obra, y que el hecho de que tengamos la unción de Dios sobre nosotros, esto no es como una fórmula mágica que resuelve todos los problemas y que evita todos los errores y que de momento nos convierte en personas perfectas, que no estamos expuestos a los pecados y a las tentaciones de cualquier otro ser humano. Y yo creo que mucha gente erróneamente rechaza la vida pentecostal y el ambiente pentecostal, porque ciertamente ven en nosotros, los pentecostales, tantos errores, tantas imperfecciones que de hecho tenemos, y en algún momento quizá vamos a hablar por qué muchas veces en el mundo que se identifica con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, hay a veces tantas debilidades, tantos errores, tantas imperfecciones, que llevan a muchos que nos están mirando desde afuera a rechazar esa unción que sí existe y se mueve y se manifiesta en el ámbito pentecostal, porque hay mucha gente que cree que si una persona está llena del Espíritu Santo y tiene el poder de Dios con él o con ella, que entonces no debe cometer graves errores y debe ser una persona que se mueva siempre correctamente, y es un error. El Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas no garantiza la perfección. Lo que hagamos con esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, la manera en que administremos y manejemos el poder de Dios en nuestras vidas va a determinar a qué nivel de perfección y de éxito nosotros vivamos la vida cristiana. Saúl, a pesar de tener el Espíritu Santo dentro de él, no se sometió a ese espíritu, no dejó que el Espíritu Santo lo fuera formando, lo fuera trabajando, y por eso cometió graves errores. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, tenemos que someter nuestra vida continuamente, tenemos que cada día pedirle a ese espíritu que vaya llenando más y más todas las áreas de nuestro ser y que nos vaya iluminando para que entonces nosotros podamos usar esa energía, ese poder tan grande que habita dentro de nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no nos exime a nosotros de un grado de responsabilidad muy grande que tenemos de manejar con reverencia, con sumo cuidado, con delicadeza, ese poder que Dios nos ha confiado. Si nosotros no mantenemos esa unción del Espíritu Santo viva en nosotros, si no dejamos que ella cambie nuestras imperfecciones y moldee nuestro carácter, si no usamos la sabiduría que viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios simplemente va a quedarse allí también como un gran recurso que no estamos usando a lo máximo. Por eso yo creo que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo,
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios? Porque el don de Dios está en nosotros, es un don, es una dádiva, es algo que Dios pone en nosotros, pero a nosotros nos toca, tenemos la responsabilidad de avivar ese don en nuestra vida cada día. Y avivar quiere decir ponerlo en manifestación. La palabra que se emplea en el griego original, traducida avivar en español, es una palabra que implica como abanicar, como se abanica un fuego para que crezca y se expanda y se ensanche, cuando lo que hay es un fuego pequeñito, cuando hay una brasa y queremos que se prenda en fuego la madera, y entonces la abanicamos de manera que esa brasa pues se convierta en fuego activo. Asimismo, la brasa del Espíritu de Dios habita en nosotros. Tenemos todas esas imperfecciones, todo ese caos que está en nosotros, como decíamos en el texto de Génesis capítulo 1, pero entonces tiene que darse un proceso creativo, un proceso de ordenamiento, donde Dios poco a poco va tomando todas esas áreas de negatividad, de desorden en nuestra vida, y las va ordenando una a una y convirtiéndolas en un mecanismo ordenado y coherente que funciona efectivamente para llevar a cabo los propósitos de Dios. Saúl, yo creo que al recibir la unción del Espíritu Santo de parte de Samuel, no entendió que ahora él tenía que permitir que Dios comenzara a obrar en él y a tratar con sus defectos para que él pudiera entonces ser verdaderamente usado por Dios y que el enemigo no tuviera oportunidad de entrar en su vida y hacer las cosas destructivas que el diablo siempre quiere hacer en la vida de aquellos que Dios quiere usar. Vemos que estos hombres que Dios usó grandemente y llenó con su Espíritu Santo, por ejemplo, vemos a Saúl, a David, a su hijo Salomón, todos ellos cometieron gravísimos errores. Salomón terminó un desastre espiritual como idólatra, introduciendo la idolatría a Israel, por ejemplo, aunque Dios le dio una unción terrible de sabiduría y lo prosperó en grandes maneras. Pero yo creo que en la medida en que estos hombres no sometieron su vida, su carácter, y permitieron que pecados sistémicos moraran dentro de ellos, en esa medida el enemigo tuvo oportunidad de hacer daño. Pero lo importante que señalemos es esto: tú no tienes que ser perfecto para que el Espíritu de Dios se mueva dentro de ti. Lo que tienes que hacer es estar dispuesto y abierto y dejar que el Señor venga a tu vida. Pero una vez que Él venga a tu vida, tienes entonces que dejarlo que Él obre en todas las dimensiones de tu vida para que tú puedas usar poderosamente ese Espíritu de Dios. La responsabilidad está en tus manos y Dios espera que tú cooperes con su Espíritu para llevar la manifestación de su Espíritu a su máxima plenitud. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima meditación.